La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cambio. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia así, debemos actuar. Y ya tenemos con nosotros nuestros amables invitados que nos acompañan en un tema bastante interesante en el día de hoy. Muy, pero muy interesante. Porque hoy estaremos hablando de los alcances de las medidas del gobierno en materia laboral en una primera hora y en una segunda hora en materia de producción. En la primera parte vamos a tener, y de inmediato vamos a darle los buenos días a un amigo nuestro, gracias a Williams, pues hicimos contacto con él desde Santo Domingo, el señor Clemente Morillo. Clemente Morillo es el secretario general de la Federación Unitaria de Transporte de las Minas, la Metalurgia, la Química, la Energía, las industrias diversas y afines, Ultrametal, pero también es vicepresidente de la Confederación Nacional de Sindical Nacional Sindical, CNUS, y es secretario general del Sindicato Autónomo de Choferes y Transportadores de Petróleo y sus amigos. A él los buenos días y la bienvenida, Clemente Morillo, a este su programa, El Poder de la Información. Muy buenos días, Wilson. Para mí más que un honor y un placer de compartir con usted en ese espacio. Y ese amigo en común es una persona muy querida por nosotros, respetada. Esa es una persona muy valiosa, de los hombres más valiosos y honestos que tiene la República Dominicana. Así es. Le conozco hace muchos años. También está con nosotros ahí un amigo, hermano de toda una vida, es Arsenio Minaya, cariñosamente Cuchi. Cuchi, buenos días y bienvenido, abogado laborista de San Francisco de Macorís, de los más importantes, prácticamente el único. Buenos días, Cuchi. Buenos días, Wilson. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Estamos a la orden para humildemente colaborar en todo lo que pueda y orientar a la población franco-macorizana de la provincia. Sí, esta combinación que hicimos entre y la parte sindical es muy importante, porque vamos a hablar de cuáles son esas medidas que ha tomado el gobierno para paliar esta crisis que pues nos plantea esta pandemia a nivel mundial y que a nosotros nos toca bastante fuerte. Vamos a iniciar con Clemente Morillo, ¿verdad? Es nuestro invitado desde Santo Domingo. Vamos a iniciar con él. ¿Cuáles han sido? Vamos a enunciar esas medidas en materia laboral que ha tomado el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Adelante, Clemente. Mira, para nosotros, desde nuestro punto de vista, yo entiendo que las medidas anunciadas realmente han sido insuficientes y quizá porque no está mal canalizada. Si comenzamos, por ejemplo, con la resolución, y qué bueno que hay una laboralista ahí, ¿no? Comenzamos con la resolución 020, obviamente dice, ¿verdad? Solicita a los empleadores adelantar la quincena, pagar una semana por adelantado para aquellos trabajadores que tengan, por ejemplo, las vacaciones vencidas y todo eso. Pero no tienen un carácter mandatorio, no tienen un carácter obligatorio. El único carácter que tiene mandatorio es que se publique en los diarios, es el único carácter que tiene. Por lo tanto, esa resolución, más que todo, lo que ha servido es para una serie de tergiversar la aplicación de esta. De hecho, ha sido aprovechada por algunos empresarios, ¿verdad?
para la suspensión de contrato, ¿verdad? O sea, si el presidente realmente tenía interés de que fuese vinculante, debió hacerlo por decreto, tan simple como eso. Y si observamos, por ejemplo, también el decreto 134, ¿verdad? Que crea el estado de excepción. De igual manera, en el artículo 3 de ese decreto, las últimas le dice claramente que para auxiliar a los trabajadores y a la gente más vulnerable realmente. Pero ¿qué pasa? Cuando crea el decreto 143-20, excluye a una serie de empresas que podríamos enumerarla más adelante. ¿Me escucha, Wilson? Sí, yo te estoy escuchando perfectamente. ¿Qué opina Cuchi al respecto? Bueno, con relación a lo que... Sí, te escucho, Wilson. Con relación a lo que plantea el caballero, también la ley 397-19 también, que le roba una parte a lo que es la ley de seguridad social. El artículo 21 le da la facultad, lo que crea lo que es el IDOPRIL, que es donde están los fondos garantizados específicamente para estos momentos. O sea, el Estado Dominicano tenía los fondos suficientes para la catástrofe del COVID-19. O sea, están los fondos, no hay que coger ningún préstamo para nada. Eran los fondos que estaban de riesgo laboral. Lo que tenía riesgo laboral, la ley 8701, ya sucede, ya pasa lo que es el IDOPRIL en virtud de la ley 397-19. Entonces, el artículo 21 es que le dice claro y preciso, están los fondos aquí para caso de catástrofe de fuerza mayor. Como decía el caballero, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 143, ahí entra ya lo que es a subsidiar a las empresas a través de lo que son los programas de fase 1 y fase 2. Cuando tú hablas de fase 1, de fase 2, ¿a qué nos estamos refiriendo, Cuchi? Bueno, la fase 1 se ve desde el punto de vista, y me corrige el caballero, es como si fuera un favorcito que le están haciendo a la clase obrera y además también a los empresarios, porque el fase 1 es una facultad que tienen los empleadores de suspender su personal, suspender su personal, y el Estado le va a subsidiar un porcentaje. Pero como él dice también, no está de manera plasmada obligatoria, donde dice el empleador, o sea, respecto a vista moral, un favor, podrá completar el restante del salario. O sea, no obligó nunca al empleador a completar el porcentaje. Porque hay personas, fase 1, 5.500 pesos, 8.500 pesos, hasta 8.500 pesos. En el primer decreto hubo mucha confusión, porque se dijo que el Estado va a cubrir hasta el 70%, hubo un sector que se alegró, pero cuando se interpretó, cuando vinieron los reglamentos para la aplicación de ese decreto, entonces le pone un tope hasta 8.500 pesos y 5.500 pesos. Si tú observas la canasta familiar, ¿por dónde anda? ¿Qué puede hacer una persona con 8.500 pesos un mes? No hay entrada, más nada. Luz, agua, teléfono, cable. Son servicios básicos. Entonces, el Estado Dominicano no ha garantizado por ninguna vía garantizar el sustento a la persona desposeída ahora, que son los trabajadores, por un estado de emergencia. Y el fase 2, concierne cuando como él decía, el numeral tercero del reglamento del decreto 143, hay una serie de empresas que son las únicas que pueden seguir laborando. Entonces, sigue laborando, yo te voy a dar 5,000 pesos por cada trabajador y tú podrás, no lo obliga, podrá completar hasta el 100%, pero no es un mandato legal ni judicial, si no le deja libre albedrío al empresario, ayuda con la otra parte. Entonces, bueno, eso es el fase 2. El fase 2 tiene la obligación de completar, pero el fase 1 no.
¿de acuerdo? En fase 1, el empleador... ¿En qué fase estamos? Estamos en fase 2, ya en fase 2. En fase 2, porque la fase 1 fue la primera, fue donde suspendió automáticamente todas las empresas, con sus excepciones, salud pública, las telecomunicaciones, el supermercado, hizo excepciones, ¿verdad? Entonces, lo que es fase 2 es para las empresas ya que siguieron abiertas ya y le están subsidiando con un porcentaje por cada trabajador, pero deben cotizar y para eso es un impuesto. No es que los bancos están abiertos y no van a cotizar en el estado de emergencia. Hablemos de esta parte, Clemente. Mira, qué bueno que estamos en la misma sintonía, ¿no? Mira, hay un tema, o sea, para nombrar las empresas, que tengo el decreto aquí, estamos hablando de empresas de supermercado, empresa de logística y distribución, empresa de agricultura, industria y alimentos, empresa de seguridad privada, explotación minera, cantera, almacenes de expendio, agroindustriales, sector financiero, multimedio, generadores, sector salud, universidades y telecomunicaciones. Ahora bien, hay un asunto, como bien decía el licenciado, se habla de esas empresas, ¿verdad?, que fueron incluidas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con ese personal que laboraba en esas empresas, pero que producto de la pandemia no puede seguir laborando? ¿Quién respalda a ese tipo de trabajador? Porque quedaron fuera de esos beneficios. Quien realmente ha creado la confusión ha sido el propio Estado como tal, porque hay una comisión de alto nivel que está trabajando de manera unilateral y no ha llamado a los sectores que realmente conocen el proceso. En este caso, las centrales sindicales. Hay un laboralista en esa comisión, y además de eso tenemos un Ministerio de Trabajo que hasta cierto punto ha sido infuncional. El primero que crea, las confusiones es el propio Estado dominicano. Con esa resolución que dije anterior, que es la 007-2020, que no tiene razón de ser, además no es la facultad del Ministerio de Trabajo emanar ese tipo de resolución. El artículo 51 del Código de Trabajo establece claramente que el empleador solicita al Ministerio de Trabajo la suspensión como tal y las razones por las cuales. Ahora, se crea esa resolución y los empresarios se amparan ahí en esa resolución para hacer todo este lío que ha pasado en esto. Ahora bien, como decía el licenciado, bueno, tal o cual beneficio. Ahora, ¿qué culpa tiene el trabajador de que su empleador no esté cotizando en la seguridad social? Que por lo regular a veces algunos empresarios le descuentan al trabajador, pero no reportan a la seguridad social. Ahora yo, como trabajador, no me voy a beneficiar del pírrico beneficio que anuncia el gobierno. O sea, yo no tengo la culpa de eso. O sea, es el empleador. O sea que por ahí existe lo que llama la exclusión y marginalidad. Están manejando muchísimos sectores, hay muchísimas áreas de trabajo y trabajadores que hoy por hoy, oye, están en una situación bastante difícil. ¿Cuál es el costo, licenciado Minaya, de esa violación, es decir, por parte de los empleadores que violen esta medida del gobierno sobre la fase 1 y la fase 2? ¿Qué puede hacer un empleado? Bueno, como decía el caballero, el empleador que por negligencia o imprudencia ese trabajador no se benefició en el programa del gobierno en fase 1, compromete su responsabilidad en virtud del artículo 728. Es susceptible de ser demandado ese empleador, no solamente por el simple hecho de lo económico, perdón, de lo que de percibir en ese momento, sino por los daños y perjuicios que ha comprometido su responsabilidad en un gremio familiar. Me explico. Si esa persona tenía por lo menos sus 8.500 pesos, que es lo único que le iba a entrar, lo único, pero no le entró, porque como decía el caballero, no estaba cotizando, no tenía inscrito en la ley de seguridad social. Entonces, el único responsable es el empleador. Y durante la vigencia del contrato de trabajo, ese empleado puede demandar daños y perjuicios. Y el contrato
estando vigente, aunque un poquito complicado para el trabajador. Pero es un derecho que tiene el trabajador por una falta que es del empleador solamente. Hay otra figura también que puede el trabajador aprovechar. En esta, no es que estoy incentivando a demanda para nada, sino lo que es el marco legal, porque ese es el objetivo. Yo estoy de un lado de los empresarios, pero también debo ser objetivo de acuerdo al marco jurídico, lo que dice el código, porque esto no es para uno ser gracioso con un sector, lamentablemente. Ahí existe lo que es la dimisión. La dimisión, entonces, esa es una falta constante que sigue durante el año completo, hasta tanto no se le retribuya esa parte a ese trabajador. Porque la dimisión solamente puede ser durante los 15 días a partir de la falta, pero una falta constante hasta que no le retribuyan esos 8.500 pesos o 8.000 pesos, el trabajador puede demandar por dimisión y daños y perjuicios. En el caso de que vaya a terminar el contrato de trabajo, si no quiere terminar el contrato de trabajo, puede hacer una demanda unilateral, estando vigente el contrato de trabajo, por daños y perjuicios. Nosotros muchas veces, yo soy empleado, pero muchas veces, un ejemplo, defendemos mucho nuestros derechos como empleado, pero también hay que pensar en la parte del empleador, la carga que tiene, cuáles son las excepciones que tiene el gobierno en este periodo para esos empresarios, para que puedan amortiguar. Por ejemplo, las empresas que están abiertas en nuestro país, las que conozco, no hay una persona que pase de los 60 años que esté laborando, está en su casa. Personas enfermas están en su casa y se le está pagando su sueldo normal. Eso es una carga para el empresario. Pero ¿qué pasa? No hay un periodo de excepción que te diga a ti, durante los meses del periodo de emergencia de la cuarentena, vamos a eliminar el cobro del impuesto sobre la renta. Es decir, una forma del gobierno mortiguar el excesivo costo de producción que tiene la República Dominicana, que de no ser por la especulación, y este sería otro tema que hoy día montemos, de no ser por la especulación, aquí no hubiese una empresa abierta en la República Dominicana. Porque el costo de producción en este país, ustedes saben que es bastante elevado, que se agrava precisamente con situaciones como estas. Pero nosotros estamos hablando de los empleados, ¿verdad? De la gente que depende de un empleo, de un empresario que le paga un sueldo, un asalariado. Pero, ¿y ese segmento de la población, de la producción informal? ¿Hasta dónde ha sido el alcance, Clemente, de estas medidas del gobierno? Mira, hay un tema, antes de quisiera resaltar algo, como decía el licenciado, mire, prepárese porque no es que usted esté oficiando nueva demanda por venir, es que van a estar ahí, porque hay dos razones. Primero, el no pago de la seguridad social que ahora se ha evidenciado en esos empresarios, ya ese hay falta, ¿no? ¿Verdad? Que se va a ver en los tribunales. Y además, la cancelación, si se quiere, o la suspensión de manera unilateral por parte del empresario, y ahí también hay una agitación, ¿verdad? A veces, en algunos de los casos, ni siquiera lo han comunicado al Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto que ahora se comunica la suspensión y no se va a la inspección a ver las razones por las cuales está solicitando la inspección, o sea que hay como una especie de salvoconducto, diría yo, en ese sentido. Pero prepárese que en lo adelante van a haber demandas que la mitad es mucha, como decimos nosotros en el buen dominicano, un lenguaje llano, ¿verdad? ¿Y por qué no descartamos quizás hasta estallidos sociales? Que todo depende como se enfoque el asunto, o sea que el nuevo gobierno que venga, que estamos en proceso ya eleccionario, oye, va a tener el asunto bien difícil. Esa es la realidad. En cuanto a la parte que dice Wilson de los trabajadores informales, oye, informales, es que no hay forma de que esa gente tenga cobertura por la forma como se ha manejado para la redundancia, realmente. He visto, en este caso, a Cherry Morel, un colega nuestro, y allá mismo de la CENOS, de la acá.
donde se quejaba los banqueros, los choferes. Esa gente no hay forma de que reciban eso. O sea, es penoso la situación de ese trabajador informal. Los que hablan del CUBEN, eso no les resuelve nada tampoco. O sea, tú ves que, por ejemplo, llevándole fundita a la casa y ese tipo de cosas, no, eso no resuelve. Te llevo la fundita, pero eso no te va a resolver nada. Y el CUBEN tiene una serie de restricciones que te impide acceder a ello también. Tuvo que salir al frente dando unas declaraciones doña Margarita en ese sentido. Además, esa base de datos que tiene el CUBEN está incompleta, porque en la República Dominicana no hemos estado preparados, no tenemos un censo actualizado en ese sentido, lamentablemente. O sea, que es penosa la situación, señores. Ustedes ven los trabajadores en la calle, eso es desesperante. Ver un grupo de gente trabajadores, esos conductores, por ejemplo, en las diferentes paradas, están desesperados, señores. Los choferes de carro público están desesperados. Es una situación bastante penosa. Que se pudo haber hecho esa ayuda a través del Intran. ¿Por qué lo hicieron por ahí? Porque esos carros todos están identificados. Lo que pasa es que no ha habido quizá una voluntad en ese sentido. Y como se lo han dicho, señores, los propios, la clase política le ha estado pidiendo al gobierno dominicano, señores, para consensuar. Pero el presidente de la República, como bien se lo dije yo, el 1 de mayo, él ha actuado como él entiende. Parece que a veces como que le importa poco ya, como él se va, lo que puede pasar. Y no es por asunto político que lo digo, es que la realidad es así que está. No ha consensuado con los... Mira, no podemos perder de vista, de que, bueno, para mantener la idea, continuamos. Para hacer el preámbulo. Sí, Wilson, yo quiero aclararle un poquito al señor Clemente que cuando establece que la suspensión es unilateral. Esta suspensión, porque los efectos del Código de Trabajo están consagrados en lo que es el artículo 48-61 del Código Laboral. Específicamente en el artículo 51, numeral 4, que te dice, es la causa, ahora dice, fuerza mayor, caso de fuerza mayor o fortuito, es el caso, o sea, que se le impone automáticamente mediante el decreto, o sea, el empleador solamente tiene que canalizar, informar, incirla su DGT3 o su DGT9 y subir los trabajadores de la suspensión. Pero no te falta, ahí no se le sobrecarga la carga a los empleadores, porque es un decreto presidencial que automáticamente, con el estado de emergencia, queda suspendido y deja la excepción en su numeral tercero, cuáles son las partes que no van a suspender. Entonces, con relación a la otra parte, Wilson, los informales, eso sí da pena, los informales, los motoconchos, Wilson, las mujeres domésticas, la agricultura, los trabajadores de la construcción, esas personas que se ganaban el día a día desmontando y subiendo sacos de arroz, habichuela, etcétera. O sea, ¿dónde están esas personas? ¿Quién le está llevando? ¿Es fundita? No, esa no es la solución, porque no hay interés de parte del Estado, y no lo hago desde el punto de vista político tampoco, no hay interés, porque ¿qué el censo? ¿Qué hacen censo? Y cuando hay elecciones salen los buses y lo encuentran en el campo más remoto y ahí encuentran a la persona porque hay interés. Entonces aquí no hay interés. Aquí hay una serie de personas que no han salido a la calle a lo que sea, quizás por sus valores familiares, morales, pero esta situación no es tan fácil. Aquí hay personas que parte de su pequeño ahorro tuvieron que sacarlo para terminar de comer. Pero aunque le den los 5,000 pesos, ¿qué da 5,000 pesos? Es imposible. Esas mujeres domésticas nadie le está pagando, no hay producción. Los empresarios están sobrecargados, le han sobrecargado a los empresarios, porque los empresarios tienen maquinaria, tienen seguro, el de norte cobrando. O sea, ¿por qué el Estado no le dice, le voy a suspender, o sea, durante 3 meses los pagos de servicios eléctricos, etcétera? No, se lo voy a distanciar, usted no va a pagar, no se le va a suspender, pero va a tener que pagarla. Los préstamos siguen ahí constantes a los empresarios, se lo van a distanciar solamente, pero no se lo están aniquilando. O sea, la obligación está ahí comercialmente, entonces, es un problema grandioso. Pero les reitero que el problema mayor está con los informales, que son la gran mayoría del sistema. Mira, uno de los graves problemas que tenemos, ciertamente, desde el Estado, no ha habido una
acción contundente como puede esperarse. Por favor, Clemente, centraliza un poquito mejor la imagen, Clemente. Verifica que te quede centralizada. Tira un poco hacia tu izquierda. Exactamente. Excelente. Excelente, ahí, nítido. Porque hay que saber de que estos países lo asalta precisamente la improvisación en todo. Sobre todo en una pandemia que a nivel de la historia no ha habido manera que se refleje acciones correctas de parte del Estado, porque nunca se está preparado para esos alcances. Sobre todo en nuestro país, que hay una deuda social acumulada de años, de siglos. Por ejemplo, el asunto de la seguridad social. Nadie le ha metido el pico al empleado informal. Las empresas, muy bien, porque están organizadas. Con recursos humanos resuelven eso. Los pobres, porque son muchos, con SENASA se resuelve una buena estructura como un seguro como SENASA y ya se resolvió. Pero esa capa media que requiere de un Estado organizado, no le hemos podido tomar el control a ese segmento de la población que es el informal, porque no hay forma humana aquí en nuestro país que responda, porque no hay una estructura, sobre todo la deuda social acumulada que tiene este país, que desde la época de Trujillo hasta el 2013 no se construía un hospital de importancia. Y tú que vives en la capital lo sabes, Clemente. Aquí no había un hospital de importancia. Aquí cuando se remodeló, Balaguer remodeló en un par de ocasiones, el Darío Contreras, tú sabes que le cambió el piso y para el pinturita. Y así eran todos los hospitales del país. Y ahora no se encuentran como hospitales que ni siquiera están terminados, como es el caso del Cabral Ibáez, como es el caso, por ejemplo, de la nuestra aquí, que está en inicio prácticamente de construcción, que bastante acelerado iba. El Moscoso Pueblo y el Morgan, por ejemplo, están fuera del sistema, prácticamente del sistema de salud, porque no están terminados sus remodelaciones. Es decir, una deuda social acumulada encendida que nosotros tenemos en este país. Y del modo y medio de producción, ni hablar, porque esto es una economía meramente mercantilista, de un alto grado de importación. Aquí no se está pasando hambre en este país, al grado mayor, porque el turismo está cerrado y la frontera también. Por tanto, esos alimentos que se iban a Haití o que se consumían en el turismo, se están produciendo aquí, pero ¿a qué precio? ¿Entiendes? ¿A qué precio? Entonces, los informales, ¿cómo tienen acceso si su modo y medio de producción no está operando? Por ejemplo, el conchero, ¿cómo va al Ventorrillo a comprar una libra de ñame a 80 pesos? ¿Entiendes? Pero tampoco están organizados, que no es el caso, por ejemplo, de los choferes que necesitaban, para que el gobierno, pues a través del Intran, pues le suministre los alimentos que necesitan. Porque aquí hay un asunto que este país adolece, que es de planificación. Y si no hay planificación, no hay manera de planear lo que se va a ejecutar, sobre todo en crisis como esta. Quiero pasar a otra partecita, al menos que usted no quiera argumentar al respecto. Y es esta parte de esas medidas financieras colaterales que ha tomado el sector privado, hasta dónde podrían beneficiar a los empleados, como el caso de los bancos, con la disminución de la tasa de interés, sobre todo el Banco de Reservas, y otras instituciones. ¿Ha amortiguado eso a la clase laboral? ¿Le ha favorecido, Clemente? No, definitivamente, pero solo de aclarar al licenciado que yo no me refiero a esa parte per se, es a que el empleador cancela el contrato así, o sea, lo suspende y no lo comunica, y que debe comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Entonces ya hay una falta, porque establece muy claro el Código de Trabajo que tiene que comunicarlo, o sea, no debe hacerlo de manera unilateral. Mira, yo entiendo que sí, en honor a la verdad, yo mismo me han llamado y tanto en bancos y la telefonía que se da como esas condiciones. Ha habido cierto beneficio en esa parte. En el caso de los bancos, hay que reconocer que esa parte sí te ha
te ha beneficiado. De hecho, te dicen, bueno, estos 3 meses, si tú no puedes, en el caso del banco que tengo compromiso, estos 3 meses lo que hacemos es que te lo vamos a prorratear para que lo pague, no es que no lo vas a pagar, para que lo pague más adelante. ¿Entiendes? O sea, que por lo menos ahí eso ha salvado un poco. Pero eso no fue una medida directa de la superintendencia de bancos, sino que eso lo han hecho los bancos en particular. Los bancos particulares lo han hecho, pero que no hay un asunto así obligatorio. Hermano, yo le dije desde ahorita, el decreto 134 tiene su para que se declara el estado de excepción, pero el artículo 143, que es donde se toma la medida, no hay esa obligatoriedad per se, no la hay. O sea, los bancos te dicen a ti toman ciertas medidas, porque ellos entienden en aras de estar bien con sus clientes, pero no es porque tienen un carácter mandatorio de superintendencia de banco ni nada por el estilo. Esa es la realidad, señores, por Dios. Esa es la realidad. Y mira que el presidente tiene la oportunidad de casarse con la gloria, porque ya él se va, bueno, pero a lo mejor quizás no quiere afectar su candidato, pero han sido medidas muy blandas. O sea, esto depende de la voluntad, así como el programa FASE depende de la voluntad, si se quiere, de alguna manera, del empresario, de igual manera, esto depende de la voluntad de los bancos. Pero los bancos, en aras de mantener su clientela, ¿verdad?, más o menos contenta dentro de lo posible, se han beneficiado los trabajadores en ese sentido. Hay que reconocerlo. O sea, Licenciado Minaya. Sí, como dice Clemente, perdón, yo creo que los bancos, hay beneficios, sí hay beneficios con relación a la población, a la clase empresarial ahora y a los trabajadores también que tengan su compromiso bancario, pero en verdad no hay un mandato judicial, no hay un mandato del Poder Ejecutivo, ni a través de la experiencia de banco, sino los bancos de manera estratégicamente están comercializando, trayendo nuevos clientes. Yo sí doy facilidades, mira lo que estoy haciendo. Incluso, si ustedes pudieron observar, cuando uno o dos bancos empezaron a ofertar, o sea, a disminuir los intereses, no fueron todos. Entonces, los otros bancos no se quedaron detrás y empezaron. ¿Por qué? Porque tarde o temprano iban a perder la cartera de crédito de sus clientes. Porque aquel sirvió el servicio, aquel pudo rebajar intereses, me suspendió 3 cuotas, me suspendió, no fue que me la debitó, no, te voy a suspender 3 cuotas, pero ok, pero en el momento es importantísimo. Pero yo creo que el beneficio también comercialmente fueron de los bancos. Los bancos hicieron de manera de marketing tremendo. Dijeron, vamos a reclutar personal, cliente ahora, en base a la situación. El que damos facilidades ahora a los bancos, el que le va a ir mejor. O sea, el beneficio fue de los bancos, obviamente. Vamos a pasar a esta parte. No la podemos tocar a profundidad por el escaso tiempo que ya nos queda, pero vamos a tocar esta parte de lo que tiene que ver con la seguridad social. Hay propuestas de diferentes electorales del Congreso que hablan de que las AFP, el Fondo de Pensiones, pues devuelvan el 30%, unos el 30%, otros el 25%, otros el 50%, que devuelvan a sus afiliados esa cuota para que sus afiliados pongan ortigo en la crisis del COVID. ¿Cuál es la visión que tiene Clemente al respecto? Mire, Wilson y Minaya, este es un tema, si se quiere, un poquito espinoso porque estamos en un proceso electoral y casi por lo regular nadie quiere tocarlo, ¿verdad? Nadie quiere tocarlo por obviamente, pero hay una realidad. Sí, pero yo siempre me he caracterizado por hacer un sindicalismo de manera responsable. Trato de serlo, ¿no? Es un poco difícil, pero trato de serlo. Mire, no es esa medida de que se devuelva el 30% a los trabajadores sería lo ideal partiendo de las necesidades que tú tienes en el momento ahora. Pero tú estás joven ahora, tú puedes trabajar, puedes aguantar. Cuando tú llegas a cierta edad que tú realmente necesites pensión, o sea, de esos beneficios tú no los vas a tener, van a estar disminuidos, lógicamente. Y eso sería como tú autofinanciar el problema. En este caso, quien debe financiar la crisis es el gobierno como tal. De esa misma partida que él cogió,
ese dinero para el plan FASE. De ahí no puede cogerlo para aumentar ese dinero a los trabajadores. ¿Y por qué no? Porque no se animan y lo dicen que, bueno, de la ganancia que tiene la AFP, vamos a sacar ahí un bono equivalente por lo menos a 3 salarios promedio que se le puede dar a esos trabajadores sin afectar su fondo. Ese proyecto que tienen, que introdujeron los diputados, quizá está bien intencionado, pero buenas intenciones está llena el camino del infierno. Pero es incorrecto. Además, ellos saben muy bien todo el protocolo, todas esas intrigas que hay para poder modificar la ley. Aquí esto lo que viene a decirnos es que se hace necesario, se hace inminente abocarnos a una modificación profunda de esa ley para que beneficie y tenga mayor cobertura en los trabajadores. Esa es la realidad. El caso de eso, de los fondos de pensión, eso es como, por ejemplo, tú tienes un ahorro en la cooperativa, por ejemplo, de 100,000 pesos, por decirte un monto. Pero ¿qué pasa? A ti te van a apretar en base a los 100,000 pesos que tú tienes. Si te van a apretar 3 veces los ahorros, te van a apretar 300,000 pesos. Pero, por ejemplo, si tú retiras el 50%, te van a quedar 50,000. Cuando te vayan a prestar 3 veces, te van a apretar 150. Eso mismo va a ocurrir en el caso de los fondos de pensiones. O sea que es improcedente esa parte, de nuestro punto de vista. De igual manera lo ha planteado nuestro presidente de la Confederación, Rafael Abreu, el propio Jacobo Ramos de la CNTD, y varios dirigentes también de la CAL lo han planteado así. O sea que eso no beneficia al trabajador. Obviamente el trabajador, producto de la situación, piensa en la necesidad actual. Además hay una cosa, no todos los trabajadores tienen esa gran cantidad de dinero acumulado en los fondos de pensiones, porque depende del ahorro que tú tengas, perdón, de la ganancia, de tu salario que hayas tenido como tal, los ahorros que tú puedas tener ahí. Esa es la realidad, hermano. Mira, esa misma visión prácticamente la discutíamos nosotros en un panel que hicimos con un economista y un experto en seguridad social hace ya cerca de 3 domingos. Hicimos esa importante conversación y eso mismo concluíamos, porque a veces de una forma farandulera, para hacernos los graciosos y conseguir votos, hacemos propuestas, pero que no tienen ningún asidero y es parte de la burla que se le hace a este pueblo. Esa es una ley que está muy bien estructurada. ¿Por qué no se hace una modificación a esa ley? Donde, por ejemplo, se diga, en caso de una catástrofe nacional, los fondos de pensiones deben aportar a sus afiliados X de sus ganancias. ¿Por qué no se hace? Y excusa un momentito, porque no sé qué me está pasando a esta computadora. ¿Por qué no se hace una modificación a la ley electoral, en las elecciones están cosas? ¿Por qué no se hace una modificación a esa ley de seguridad social, donde se diga, por ejemplo, que cada 10 años se le va a devolver 1% de las ganancias de esa AFP en un escalón de 3 salarios cotizables al afiliado como ganancia, como retribución? No. Se quiere hablar de la ley y que se devuelva mediante decreto, pero abocarse a ese mundo de intereses es difícil porque esa modificación necesita un auspicio y el principal capitalizador de ese auspicio no va a dar los fondos para eso. Digo, me pasé. Cuchi, ¿cuál es tu visión? Sí, Wilson, con relación, hablamos tanto Clemente como Wilson. Tanto Clemente como Wilson hablaban de la modificación. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok. O sea, yo creo que aquí lo que no hay es interés, como le decía en principio. Porque la ley de seguridad social fue modificada y de ahí se desvinculó otra ley, que es la ley, la 397-19, que crea el IDOPRIL. ¿Por qué? Le quitan los fondos de riesgo laboral, se lo quitan a la ley de seguridad social. O sea, muchos millones de pesos se lo quitan, ¿no? O sea, hacen un instituto aparte. Aquí todo el dinero que estaba de riesgo laboral ahora pasa a lo que es el IDOPRIL. Y por eso que el Estado automáticamente, sin pensarlo, crea lo que el fase 1 y fase 2. ¿Pero por qué? No hay que hacer préstamo para eso, porque ya estaba el dinero ahí. Entonces, mi gran pregunta es, ¿por qué no se
modifica la ley tan fácil como se modificó la ley de seguridad social. Fue fácil, se modificó esa ley. La 919 fue en septiembre del año pasado, se modificó de inmediato y está muy bien. Eso está viento en popa como debe ser, pero no hay interés y no hay interés en la acción. ¿Tú crees que si el Poder Ejecutivo, mediante el mismo decreto, el 143 y el 135, cuando crea el estado de emergencia, no le solicita formalmente al Congreso que someta la modificación y donde obligue a la AFP, a todas las AFPs, a aportar un 25 o un 30% de un punto de vista obligatorio? ¿Tú crees que el Senado de la República le va a decir que no al presidente? No, lo que pasa es que hay un trasfondo comercial y político. Hay compromiso. Esa AFP, yo estoy seguro que en tiempo de campaña no se quedan con los brazos cruzados. Hay compromiso, porque estoy seguro que si el presidente de la República debe tener un interés en que esa ley fuera modificada con todos los senadores, eso le ha pasado de inmediato. Porque ni siquiera, si ustedes vieron la propuesta en principio, ¿cuántos fueron? Y solamente 6 se levantaron la mano. O sea, no hay un lineamiento político de arriba, no hay un interés político para modificar eso. Y para concluir, Wilson, lamentablemente, quien esté pensando con AFP, fracasó. Por más que ustedes quieran, eso fracasó, porque no hay interés político desde el Estado. El Estado es todo, lamentablemente. No es un Estado independiente, no es democrático. Hay un lineamiento, una directriz que viene del Poder Ejecutivo. Y si no hay interés, no es verdad que no va a pasar. Mejor hagan un sancito, como decían en los campos, y vayan acumulando dinero para que le avancen un número. Pero no cuenten con eso. Eso es muy cierto. Totalmente de acuerdo con Minaya, de verdad que sí. Ojalá te pueda ver en San Francisco ahí para saludarte, porque estamos en la misma sintonía, Minaya, de verdad que sí. Pero un dato, y es el siguiente: hay un dinero que está en Hacienda, primero porque está ni te pensionan al trabajador, ni te lo dan no te lo dan el dinero para atrás, porque tú no has cumplido con las cotizaciones, ¿verdad? Y hay un caso, por ejemplo, que ese trabajador, ese dinero ni lo pensionan ni hacen nada con él. ¿Por qué no se lo entregan al trabajador ese dinero? Que aprovechen y se lo entreguen. Realmente, es como dice Minaya, la mayor cuota de responsabilidad la tiene el gobierno. Yo no voté por nadie, o sea, que a quien elegimos fue el presidente y él es el administrador de la nación. La iniciativa tiene que venir del presidente de la República, sin apasionamiento político ni nada por el estilo, pero es de él. Y no hay voluntad, como decía. Además, ya él se reunió con la AFP, porque de esa AFP, ¿de quién son? Ni son de Morillo, ni son de Wilson, ni son de Minaya. Son de sectores económicos de este país. Esa es la realidad. De la clase dominante, que tanto aquí se habla, porque aquí hay una clase gobernante que es parasitaria, pero hay una clase dominante que es la clase que aporta los capitales y es la que decide cuál debe ser la agenda. Y esa agenda no solo se la trazan al gobierno de turno, eso es una agenda universal para toda la clase política. Porque tú puedes observar, ningún candidato político de nivel, llámese presidente o vicepresidente, ha asumido una posición firme al respecto. Ninguno. ¿Por qué? Porque son asuntos de interés, tal y como dijo Minaya, del asunto de las cotizaciones de la bolsa, pero lo podríamos denominar como la bolsa política de la República Dominicana. Ya en la fase de conclusión, lo dejo en tiempo libre, iniciamos por ti, Clemente, para cerrar esta conversación muy importante, agradeciendo la presencia de los dos. Clemente. ¿Escuchas, Clemente? No le escuché esa parte, no le escuché. Ok. Ahí sí le escucho. Ya en la fase de conclusión de esta importante conversación, agradeciéndole tanto a ti como a Minaya la presencia aquí. Te dejamos ya en un minuto libre para tú expresar lo que, pues, así entiendas.
No, de verdad, gracias a Wilson Gómez por la oportunidad, de verdad que sí, y extenderle mis saludos a mi compañero de Netley ahí en San Francisco, que tenemos un grupo de colegas ahí, Elvin Duarte, William, todos esos compañeros allá. Mira, ojalá que el gobierno se aboque, ¿verdad? Y llame a la clase política, a la clase sindical, señores, a un encuentro realmente para que puedan llegar a acuerdos que medida que impacten realmente en los trabajadores, que impacten y beneficien a los trabajadores, porque nosotros, como bien decía ahorita, lo que nos espera aquí, mira, lo peor está por venir. Oye, lo peor está por venir. Hasta ahora la cosa está calmada, lo peor está por venir. Cuando tú veas un trabajador ahí que ya no tiene cómo trabajar y que no tiene ya de dónde buscar nada, porque le prestan, no tienes ingresos, se comió los ahorros, oye, me estás empleado, ¿qué va a hacer? Oye, no es fácil. Si el Estado no toma medidas, oye, lo que nos espera, les reitero, es difícil. Aquí va a haber, no es que sea ave de mal agüero, estallido social si las cosas no se canalizan por la vía correspondiente. Y el gobierno le pone actitud y llama a esa clase. Como lo han dicho otros candidatos, lo han dicho, se lo han propuesto. Aquí son los políticos que le están diciendo, señor, convóquenos. En vez de hacerlo él, son los políticos que lo están diciendo. Y eso es penoso, de verdad que sí. Yo digo que nosotros estamos en una fase como el que cuando se muere alguien, estamos en el velorio. Y todo el mundo se aparece con el café, se aparece con el azúcar, se aparece con el pollo, y todo el mundo está ahí presente. Ok, enterraron el muerto, pasó la vela. Que ya la familia tiene que rascarse con las propias uñas. Y ahí viene el factor herencia. Y ahí viene el jubilato. Y que nadie aporta nada. Esos son los momentos que nos esperan. Sobre todo, con este último informe, no sé si ustedes han tenido al alcance, SICA, del día 30 ahora de este mes de abril, donde se habla que podríamos llegar hasta un 9% de la tasa de desempleo, donde se habla de un decrecimiento de un 6,9% para el 2020 del Producto Interno Bruto, y donde se habla de un 1,9%, prácticamente un 2% de decrecimiento para el 2021. Óigame, donde se habla en una variación de precios de un 11%. Es decir, son momentos difíciles que le esperan a la República Dominicana y al mundo. Adelante, escucha. Sí, Wilson, igual como decía el compañero Clemente, John Clemente, yo creo que las empresas, el Estado, deben a partir de ahora crear conciencia. Vamos a buscar el lado positivo. Hay que buscar el lado positivo. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos a partir de ahora? Porque el 2021 va a ser un año negro comercialmente. Cuando pase COVID, o sea, cuando pase este estado de emergencia, las empresas, como se dice en el campo, van a quedar jamaqueadas comercialmente, con compromiso, mucho compromiso económico. Los trabajadores también van a tener compromiso económico. Pero lo peor es que no va a haber una garantía laboral para los trabajadores. Lamentablemente, crudamente hay que decirlo, muchas empresas para poder subsistir van a recortar casi a mitad su personal, casi a mitad. Y cuando te digo a mitad, ¿tú te imaginas dónde van a ir esas personas? ¿Cuál es el problema que va a tener el Estado adicionalmente a los que están dejando el COVID-19? Entonces, como el trabajo, sí, el trabajo es un derecho fundamental. Y si un derecho fundamental, entonces el Estado debe garantizarlo. Entonces, ¿cómo el Estado va a garantizar a todas esas personas que van a ser desahuciados? Van a ser desahuciados. Aquí, que no le quepa la menor duda a nadie, las empresas van a desahuciar un gran personal para poder subsistir. Y si es que algunas abren, porque hay empresas con situaciones económicas que no van a poder seguir laborando ya, lamentablemente. Aquí hay microempresas que no van a poder seguir ya. Lamentablemente, entonces el Estado tiene una papa caliente ahora, como le decía, que es un derecho fundamental del trabajo, es garantizar ahora esos trabajadores, ¿qué van a hacer con ellos?
sino lamentablemente tal vez a la calle, situaciones, pero el Estado va a tener que responderle ahora. Bien, agradecido del alma, Clemente, gracias del alma, y ya cuando todo esto pase, le vamos a invitar para que venga aquí a las 2 horas completas a nuestro set, en las plantas de Telenor, una planta televisora sumamente moderna, a la altura de las grandes del país y del mundo. Gracias, Cuchi. Mis afectos y mi saludo a tu familia, que también es mía. Y ustedes, mis amigos, no se muevan, que después de la pausa venimos a hacer un análisis desde el punto de vista de la producción agrícola con el ingeniero licenciado Luis Llampuela. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.